Hola a todos, mi nombre es Diego Torres, soy miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. En esta oportunidad voy a hablarles sobre los cambios introducidos por la reforma tributaria que fue aprobada mediante la Ley 2277 de 2022 en materia de las tarifas del impuesto sobre la renta para los contribuyentes que son personas jurídicas. En este caso, pues voy a iniciar mi presentación hablando de las sobretasas que fueron aprobadas y voy a cerrarla hablando de las normas relativas a las tarifas especiales del impuesto sobre la renta. Sin más, pues empecemos entonces con la sobretasa del sector financiero, que sigue la tendencia que fue iniciada mediante la ley 1943 de 2018, pero esta vez para efectos de mayor claridad se dice claramente y expresamente que las entidades aseguradoras, las reaseguradoras, las comisionistas de bolsa, entre otras, están comprendidas dentro del alcance de esta sobretasa al sector financiero, ya para de alguna manera dirimir ciertas discusiones que se dieron en ese sentido en alguna oportunidad de las normas anteriores. En este caso, se aprobó una sobretasa del 5% del impuesto sobre la renta, o 5 puntos para una tarifa efectiva del 40%, 35 siendo la tarifa general del impuesto de renta, 5 puntos adicionales nos da una tarifa estatutaria total del 40% y es aplicable para los contribuyentes que generan una renta gravable que sea al menos 120.000 VTs. 120.000 VT son 5.089 millones de pesos en el 2023 y se va a pagar hasta 2027 en principio. Esta sobretasa está sujeta a un anticipo del 100% de su valor, el cual se calcula con base en el impuesto de renta correspondiente al año anterior en el que se vaya a liquidar la sobretasa especial y se paga en 2 cuotas anuales de conformidad con el reglamento que expide el gobierno nacional año a año. Esto pues representa entonces un incremento de 2 puntos frente a lo que era la sobretasa del 3% que estaba vigente hasta el año pasado en Colombia. Seguimos ahora con la sobretasa a la energía específicamente generada a partir de recursos hídricos, a las hidroeléctricas, con una capacidad instalada superior a 1 megavatio. Si bien esta energía desde el punto de vista técnico es energía limpia, digamos, no genera residuos contaminantes, pues se optó, el legislador optó por establecer una sobretasa especial de 3 puntos para una tarifa estatutaria total de 38% en total, 35% más 3 puntos, 38, para las contribuyentes que tengan una renta gravable de 30.000 VTs. Esas 30.000 VTs tienen una particularidad y es que se miran en conjunto, teniendo en cuenta la renta gravable de vinculados económicos, determinados de conformidad con las reglas de precios de transferencia, artículo 260-1 del Estatuto Tributario. 30.000 OBTs son en 2023 1.272 millones de pesos y en este caso también tenemos un anticipo del 100% del valor de la sobretasa que se calcula pues con base en el impuesto del año anterior a aquel en que se generaría. Es una particularidad de esta disposición específica que la norma dice expresamente que no puede ser trasladada, el valor de la sobretasa no puede ser trasladado a los, a los consumidores de la energía, al usuario final. La CREC deberá reglamentar esta situación particular para pues, asegurarse de tomar un mecanismo que sea óptimo para lograr esta disposición de índole económico y de protección de alguna manera al usuario final. Seguimos entonces con las sobretasas del sector extractivo, que se dividieron en 2 grupos de sobretasas. El primer grupo de sobretasas es para extractores de carbón de piedra y de carbón lignito, y el segundo grupo de sobretasas es para extractores de petróleo crudo. Y de alguna manera esta sobretasa pues es diferente a las anteriores dos que acabamos de hablar porque va creciendo en la medida que el precio promedio del año objeto de declaración crece en relación con el precio promedio de los últimos 120 meses. ¿Sí? Y hay una particularidad importante y es que esta sobretasa se aplica sobre la totalidad de la renta
y no solamente sobre las rentas derivadas de la actividad extractiva. Eso es un punto bien importante. Entonces, para este caso, este primer caso de los extractores de carbón de piedra y de carbón lignito, si el precio promedio del año es inferior al percentil 65 del promedio de los últimos 120 meses, se calculan 0 puntos de sobretasa. Si en cambio el precio promedio del año está entre el percentil 65 y el percentil 75 de ese mismo promedio, se liquidarán 5 puntos. Y si el precio promedio del año supera el percentil 75 del promedio de los últimos 120 meses, pues se liquidarán 10 puntos. Esto quiere decir que la tarifa estatutaria para estos contribuyentes puede ser del 35%, del 40% o del 45% respectivamente. Esta sobretasa se liquida en todo caso para contribuyentes que generen rentas gravables iguales o superiores a 50.000 VTs, que en 2023 son 2.120 millones de pesos. Para el sector parece no ser una cifra pues muy representativa, sobre todo si se tiene en cuenta que también este umbral tiene en cuenta las rentas gravables generadas por vinculados económicos. Seguimos entonces con el sector extractivo, pero ahora hablando de los extractores de petróleo crudo. Y tiene una regla o unas reglas similares a las de los extractores de carbón, pero con la particularidad que ya no son tres posibles sobretasas, sino que son cuatro. Entonces, si el precio promedio del crudo en el año está por debajo del percentil 30 del promedio de los últimos 120 meses, se liquidan 0 puntos. Si el precio está entre el percentil 30 y el percentil 45 de la misma referencia, se liquidan 5 puntos. Si está entre el percentil 45 y el percentil 60 de la misma referencia, se liquidan 10 puntos. Y si el precio promedio supera el percentil 60, se liquidan 15 puntos. Esto quiere decir, naturalmente, que pues, la tarifa estatutaria puede ser del 35%, 40%, 45% o incluso del 50% en los casos en que aplique los 15 puntos de sobretasa. Y en todo caso, seguimos hablando de contribuyentes a los que, pues, que han generado, junto con sus vinculados económicos, rentas gravables iguales o superiores a 50.000 OVTs, que siguen siendo pues 2.120 millones de pesos en el año. Bien, hablamos ahora de las tarifas especiales, pasamos al grupo de tarifas especiales y empezamos por las que son relevantes para las zonas francas. Esta regla que introducidamente la última reforma tributaria pues contrasta con lo que venía aplicándose hasta el 2022 porque tiene una especie de cedulación en la determinación de la renta que es susceptible de ser grabada con el 20%. Antes, los usuarios industriales tenían una tarifa especial del 20% general, pero ahora lo que buscó el legislador fue estimular específicamente las rentas derivadas de exportaciones de bienes y de servicios. Entonces, la forma como se determina esa porción de la renta gravable que va a estar grabada con la tarifa especial del 20% es el resultado de dividir los ingresos provenientes de la exportación de bienes y servicios por la totalidad de los ingresos fiscales. Y ese porcentaje proyectado en la renta gravable del contribuyente es el que va a determinar cuál es la base gravable sujeta al 20% de la tarifa especial. Entonces es un poco diferente a las cédulas a las que hemos estado acostumbrados en Colombia, por ejemplo, en el caso de las personas naturales, en las cuales se determina de forma independiente cada una de las cédulas. En este caso, se determina la renta como un todo, pero se aplica esta regla de proporcionalidad para determinar cuál es la parte que va a estar grabada al 20% y cuál parte no. Tendríamos entonces, pues, siguiendo con el mismo argumento, la segunda cédula, que sería la cédula residuales, la que son las rentas derivadas de los ingresos que no fueron generados a partir de exportación de bienes y servicios. Se establece entonces un requisito para acceder al beneficio, que es suscribir con el Ministerio de Comercio en el año correspondiente un plan de internacionalización y anual de ventas. Ese acuerdo debe tener además un máximo de ingresos por actividades en el territorio aduanero nacional y incumplir esos objetivos máximos implica la pérdida del beneficio en el caso particular.
del contribuyente que lo incumpla. Yendo con las zonas francas, pues esa norma que acabamos de ver aplica a partir de 2024 y transitoriamente para 2023 se tiene que la tarifa para los usuarios industriales va a seguir siendo 20%, como lo venía siendo hasta antes de la entrada en vigor de la ley 2277 de 2022, y se establece una regla especial para los usuarios industriales que hayan tenido entre 2019 y 2022 un incremento en sus ingresos brutos del 60%. Para esos contribuyentes en particular se les respeta la tarifa del 20% hasta 2025 sin considerar los requisitos que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior. Llama la atención esto porque hay digamos, la reforma tributaria introdujo una regla general que puso al nivel de la ley una regla jurisprudencial que consiste en que se respeta los beneficios tributarios que se han alcanzado cuando se le requirió al contribuyente beneficiario de estos beneficios hacer algún tipo de inversión o de actividad especial para llegar a ese beneficio. Entonces, con esta norma, pues pareciera ser que las tarifas especiales de los usuarios de zona franca van a ser aplicables incluso a los contribuyentes que hubieran cumplido con sus objetivos de inversiones y de empleos bajo las normas anteriores. Un punto importante a tener en cuenta. Luego se enlistan un grupo de usuarios de zona franca que en todo caso van a seguir con la tarifa del 20%. Simplemente se los dejo de referencia para pasar a la tarifa especial para hoteles y parques temáticos. Se pasa de una tarifa que existía del 9% al 15%. Digamos, el 9% era el último rezago que teníamos del impuesto sobre la renta para la equidad. En su momento se sustituyó ese impuesto por una tarifa especial del 9%, ahora se incrementa al 15% y va a estar disponible para los proyectos en hoteles y parques temáticos que sean nuevos proyectos o que consistan en remodelaciones y o ampliaciones por al menos el 50% del valor pues, existente, determinado según el artículo 90. Esto es el valor de mercado. Se deben cumplir ciertos requisitos, deben estar ubicados en municipios desde 200.000 habitantes a 31 de diciembre de 2022. Debe haber una licencia de construcción en el caso de nuevos proyectos o de aprobación previa en el caso de las ampliaciones y de las remodelaciones. Ahí pues, tiene que contar con el Registro Nacional del Turismo y la inversión se debe completar en los 5 años siguientes, dentro de los 5 años siguientes a la entrada en vigencia de la ley 2277 de 2022. Es importante tener en cuenta también que esta tarifa especial se puede aplicar para los operadores de los parques temáticos siempre que los nuevos proyectos se hayan entregado para el desarrollo de la operación, la renta provenga directamente de la prestación de los servicios y que no exista un rendimiento garantizado. Esa es la regla especial que introdujo el legislador para el caso de los operadores. Y finalmente, vamos a hablar rápidamente de las editoriales. Simplemente las empresas editoriales con el objeto social exclusivo de la edición de libros, pues tienen una tarifa especial del 15%. Antes, solo para poner esta norma en contexto, la tarifa era del 9% y pues también incluía dentro de su alcance la edición de libros, ya estaban, pero también incluía de revistas, folletos, coleccionables seriados de carácter científico o cultural. Entonces, esta modificación pues elimina la tarifa especial del impuesto de renta para esas otras ediciones y la circunscribe específicamente a la edición de libros. Con esto, entonces terminamos el breve resumen de las disposiciones relativas a las tarifas del impuesto sobre la renta para personas jurídicas introducidas mediante la ley 2277 de 2022. Que siguen disfrutando de las jornadas todos. Chao.